Viajando por las alturas de nuestras cordilleras, echamos caminito a un paisaje histórico, campesino y pujante. La perfección de la naturaleza y sus maravillas nos brindan panoramas de contemplación y nos acogen con la ilusión de algún día pensar en la soberanía alimentaria como forma de vivir y experimentar la existencia. Le doy gracias al Señor por haberme hecho nacer en la tierra donde el sol se detuvo para ver cómo brotan las espigas, pintando de oro los surcos, cómo vibra una garganta cuando se canta un bambuco. Hoy nos encontramos en el municipio de Villarrica, ubicada en el departamento del Tolima. Villarrica es un municipio que tiene un contexto histórico amplio y grande que sirve de acervo documental para nuestro país. Captar el momento se ha convertido en la razón de dar voz a aquellas actividades que parecen simples pero que transforman nuestras realidades. Allí podemos apreciar actividades de intercambio de productos agrícolas, la comercialización de la cocina tradicional como elemento recién salido del fuego para abrazarnos y darnos aliento. También se observa claramente encuentros de esparcimiento que van de la mano con la construcción de la cultura popular. Y esta es la colonia, una iglesia que en su tiempo fue bombardeada por la guerrilla. El padre la está intentando reconstruir otra vez. Está la Pepe Café del Parque, Villarrica y la Reserva de Galilea. Y yo soy de la colonia. Colonia es donde se fundó Villarrica, ¿no? Entonces por eso es muy reconocido Colonia, porque ahí fue donde se fundó Villarrica y allá para acá se trasladaron. Como características del paisaje de este municipio nos encontramos con un paisaje quebrado, de laderas. Las vías de acceso son de cierta forma un limitante para la agricultura y el campesino de este municipio. Dentro de nuestra corta travesía nos encontramos con la señora Dora Villalobos y su familia, quienes nos compartieron sus experiencias desde el fogón de la cocina tradicional, que desde hace más de 35 años no se detiene y aviva la sazón municipal. ¿Qué platos de comida para el día de hoy, su merced? Por lo menos el día de hoy se hizo con huesos de marrano, carne sudada, tamales, sopa de arroz, caldo entreverado, carne costilla, chorizo, morcilla. Le doy gracias al Señor por haberme hecho nacer en la tierra donde el sol se detuvo para ver. Yo vi que está preparando el chorizo. ¿Hace cuánto preparó usted el chorizo? Desde que empecé a trabajar. Desde que empezó a trabajar. O sea, ¿cuántos años tenía usted cuando empezó a trabajar acá en la Cuando playa? yo empecé a trabajar tenía por ahí como unos 50 años tal vez. Porque tengo 76 años, 77 años ya. Veo que la gente, pues digamos, le gusta mucho lo que usted No, prepara. es que a la gente le gusta mucho la preparación de mi comida, gracias a Dios. Se llena mucho, o sea, veo que a la gente le gusta Sí. mucho la sazón. El sazón mío le gusta mucho. Sí, señora. ¿Cada cuánto abren ustedes el negocio? Aquí se trabaja sábado y domingo, Sábados y domingos. no más. ¿Hace cuánto, su merced, trabaja aquí en la plaza con su mamá? Pues esto ha sido un trabajo de toda la vida aquí con nosotros porque mi mamá toda la vida ha vendido comida
no solamente aquí en este pueblo, sino en otros pueblos también mucho antes. Pero aquí ya tenemos 35 años de estar trabajando aquí en este pueblo y aproximadamente cuando nosotros llegamos aquí hace 30 años, habían más o menos 35, 40 sancocheros que se llama aquí en este pueblo así. Y pues relativamente hoy queda mi madre y una vecina que hace poco volvió a poner otro negocio de los mismos, pues ojalá que pegue para que mi mamá no esté sola. Pero pues prácticamente ya ha sido de toda la vida acá. ¿A qué hora se levantan ustedes un día normal cuando tienen que preparar esos alimentos? Por decir, los sábados, que es un mercado poco, a las 4:30, 5 de la mañana. Hoy domingo estamos levantados desde las 3:30 de la mañana. Y aquí pues ya a las 5 de la tarde como hay que cerrar la plaza. Entonces relativamente ese es el trabajo, es ahora hasta las 4:30 de la tarde. Y aquí pues como no es sino los mercados solamente sábado y domingo, entre semana no se trabaja, entonces son esos solamente esos 2 días. Uno tiene que comprarle a todos porque no le puede comprar a una sola persona. Y pues aquí se le compra a la misma gente del comercio aquí del pueblo, nosotros no directamente vamos, sino le compramos al mismo comercio aquí de la plaza. Entonces, y a la gente del campo que viene con sus cosas. Por ejemplo, cuando vienen las rutas de camiones con la comida es un poco difícil y yo creo que por eso también se encarece un poco el producto. Últimamente, los últimos años, las vías, los alcaldes han estado tratando de tenerla un poco en buen estado, pero sin embargo por aquí en este tiempo, por ejemplo que estamos en invierno, es demasiado las lluvias y eso deteriora mucho las vías. Entonces eso se pone feo siempre, pero sí, son andables, no es que no se pueda andar. Gracias a Dios tenemos todos los climas, aquí se cultiva caña para sacar panelas, pastos para el ganado, frutas como guanábana, aguacate, bocadillo, banano, gulupa, maracuyá. Bueno, muchas gracias a ustedes y para invitarlos a nuestro pueblo. Claro que sí. Cuantas veces quieran venir por aquí, esta doña Dora, desde que nos la tenga viva. Así como las acciones transforman con el tiempo nuestras vidas, los espacios también cambian. El otro, como compañero, como alguien de afuera, también es partícipe de las actividades diarias y se suman a la creación de alimentos tradicionales. Por lo menos a veces se da sancocho, como acabaron de ver, ahí que estamos haciendo sancocho, o sopa de mondongo, sopa de arracacha, picada también, bueno. Mire que la gente se ha ido acoplando al restaurante y pues, gracias a Dios, bien. Andrés, un pelado con ilusiones como muchos de nosotros, ha impulsado a su familia a arriesgarse por el mundo de la cocina, describiéndonos sus expectativas para apoyar la economía local. Don Wilfrido Morales, un agricultor nativo quien ha ejercido una labor generacional, nos comparte su conocimiento acerca del cultivo del café, su especialidad, a la que le ha dedicado su vida, quien se ha preparado arduamente para lograr caracterizar y posicionar el café nativo de Villarrica. Mi abuelo, los dos abuelos, paterno y materno, fueron cafeteros. Mi padre también fue cafetero. Yo también he desempeñado esta función. Pues gracias a Dios, a los conocimientos del SENA, a los profesores nos hemos capacitado. Para los catadores es tostión baja, porque ellos ahí es donde saben qué tipo de propiedades tiene el café. Nosotros lo estamos haciendo en tostión media. ¿Por qué? Porque la cultura es tomar café negro, tostión alta, para matizar esas pasillas que producen o que hace parte del café, ¿no? Entonces, para salir de ese producto, lo suben de tostión y es el que más consume la sociedad. Y los villarricenses y muchos colombianos no tienen que echarle un poco de azúcar para poderse tomar un té de café. ¿En qué vereda ustedes tienen? En estos momentos estamos en la vereda El Diviso
queda de los Alpes para arribita, de aquí de Villarrica. Yo me crié en la vereda Queen de Blanco. Poner a caminar la palabra, frase NASA, se ha convertido en el proverbio de estrechar los corazones y estar abiertos a las grandes y pequeñas historias. A construir con acciones el camino a la sabiduría y apreciar lo que sale de nuestros labios como el tesoro más valioso que puede viajar a la distancia con la certeza de que tiene vida propia. Villarrica, con su inmenso paisaje y su gente de cálido corazón, nos acogió con sensatez e ilusión. Nos compartió su fogón y nos transmitió la fortaleza que tiene su tierra para hacer brotar sus semillas. En la tierra donde el sol se detuvo para ver cómo brotan las espigas, pintando de oro los surcos, cómo libra una garganta cuando se cantan bambucos.